Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. El cierre del actual gobierno o del actual ciclo de gobierno abre una oportunidad para mirar varias cosas en perspectiva, entre ellas la salud pública. No solo por lo que no se hizo, sino por lo que el propio país fue revelando en el camino también. Una población que envejece aceleradamente, una carga creciente de cáncer, enfermedades crónicas y una demanda por salud mental que también ha dejado de ser episódica y se ha convertido en una parte estable de la vida cotidiana. Más que una suma de urgencias, el periodo mostró un cambio bien profundo en el tipo de problemas que está enfrentando el sistema de salud. Y en paralelo se hicieron visibles tensiones estructurales que han acompañado a este sector por años. Las listas de espera que siguen concentrando la frustración ciudadana, incluso en un contexto de mayor esfuerzo fiscal. La crisis de las ISAPRE, que no solamente puso a prueba la arquitectura del modelo, sino también la capacidad del Estado para conducir transiciones complejas sin dañar la confianza. Y puertas adentro, la coordinación entre niveles de atención, servicios y prestadores que volvió a instalarse como una pregunta abierta. La gestión sanitaria de estos años transcurrió así entre diagnósticos ampliamente compartidos, restricciones políticas y reformas que han avanzado de manera desigual. Y en el cierre de este periodo se abre un espacio para la lectura más completa del proceso, qué tensiones afloraron, qué aprendizajes dejó la conducción del sistema de salud y qué desafíos quedan además planteados para la etapa o el ciclo que viene. Vamos a hablar de esto y nos acompaña hoy día la ministra de Salud, Jimena Aguilera, médico cirujano, salubrista, fue directora del Departamento de Epidemiología, presidió el Consejo Asesor COVID-19 y asumió la cartera también en un momento marcado por la pospandemia, el envejecimiento y las tensiones institucionales propias del cargo también. Ministra Aguilera, muy buenas tardes, bienvenida a Pauta Propia. Hola, buenas tardes, Connie. Muchas gracias por la invitación. Ministra, es difícil, ¿verdad?, tratar de escabullirle un poquitito a la contingencia para hacer estas miradas un poco más distantes. No quiero decir de arriba, porque ¿quién es uno para mirar tanto de arriba? Sí, pero sí, claro, con algo de distancia. De perspectiva. De perspectiva, exactamente. ¿Cuál cree usted que fue el gran desafío para traducir el cambio que ha tenido el perfil sanitario, los problemas de salud que han venido cambiando en el país? ¿Cuál fue el principal desafío para traducir ese diagnóstico en transformaciones concretas del sistema? ¿Cómo hemos ido llevando a la realidad eso, si es que lo hemos logrado? Bueno, yo creo que es difícil decir un desafío, porque la situación de salud y lo que es el acontecer del sistema de salud es compleja. Primero, el primer gran desafío fue el asumir durante una emergencia sanitaria, la emergencia sanitaria más grande, yo diría, de la historia de la República de Chile, desde, digamos, de que se independizó el país, con un impacto tremendo desde el punto de vista económico, social. Tuvimos varias entrevistas durante ese periodo. Y eso significó un retroceso en todos los elementos que tú ves en un sistema de salud, del punto de vista de la mortalidad general aumentada con reducción de la expectativa de vida. Por primera vez nosotros nos retrocedimos durante la pandemia en expectativa de vida. La producción de servicios que bajó porque estaba todo destinado a la emergencia, con lo cual se acumuló más personas para las atenciones electivas, las coberturas de vacunas, las coberturas de control de crónicos, las coberturas de examen de Papa Nicolau, de mamografías, sí, todas también, todo caído. Claro, y eso en el fondo impactando en los indicadores sanitarios. Entonces, primero es enfrentar esa situación. Recordemos que cuando yo llegué como ministra todavía se usaban mascarillas, yo fui la que sacó las mascarillas, entonces ese fue un primer gran desafío. Y dentro de las secuelas de la pandemia que tuvimos que ir enfrentando, además de recuperar el sector, la capacidad productiva y que se ha reflejado incluso en los indicadores, nosotros logramos recuperar toda la caída de la expectativa de vida y ser la mejor expectativa de vida de Latinoamérica, número 1 en desarrollo humano en este sector de Latinoamérica y el Caribe, justamente por los avances que tuvimos ahora. También develó una crisis del sector privado, que justamente tú lo mencionabas. O sea, no solo el sector público había que recuperarlo, desde el punto de vista de la producción de servicios, de los recursos humanos, que había miles de trabajadores a honorarios, que eso había que también normalizarlo, claro, tanto en la autoridad sanitaria como en el sistema asistencial, porque recordemos que habían residencias sanitarias, mucha gente contratada para la vigilancia epidemiológica, para estar fiscalizando que la gente cumpliera con las normativas, toda esa gente
estaba contratada con Código del Trabajo, eran más de 10.000 personas y nosotros tuvimos que regularizar todo eso. En el sector privado, recordemos que es cierto que se manejó el sistema como un todo. Yo, por supuesto, que defiendo la gestión del gobierno anterior durante la pandemia, porque participé también en el consejo asesor, pero obviamente se generaron secuelas. Por ejemplo, en el sector privado nosotros heredamos una deuda de más de 190.000 millones de pesos, que hicimos un convenio con la DIPRES para pagarla en 3 años. Eso para los prestadores privados. Y después lo que ocurrió con las sentencias de la Corte Suprema, que nos significaron enfrentar la crisis más compleja del sector privado en su historia. Déjeme preguntarle ahí, ministra, y esta es una pregunta que puede ser un poco más política, eventualmente, digamos, yo creo que la conversamos también en su momento cuando se conoció la aprobación de la ley, tuvimos la aprobación de la ley corta, del rescate, como se le llamó a las ISAPRE. Es verdad que finalmente había en agenda la idea de terminar, porque se especuló mucho, que este gobierno, la contingencia de tener que implementar, de establecer las condiciones para poder implementar el fallo de la Corte Suprema, porque ese fue el mandato que tuvo el gobierno, ¿verdad? Sí. Hacer posible que ese fallo fuera implementable. Que se cumpliera, claro. Que se cumpliera, porque si no estábamos en un desacato. ¿Ah? Pero para hacerlo posible hubo que, comillas, hacer una suerte de rescate, cuando que en la agenda del gobierno lo que estaba era terminar con las ISAPRE, y que ahí hubo una pugna al interior del gobierno, o sea, por hacerlo o no hacerlo. Claro, lo que pasa es que cuando yo ya entré como ministra, recordemos que fue después del plebiscito de la Constitución, y ciertamente, claro, había una idea de superar la segmentación del sistema de salud, que es una segmentación que existe prácticamente toda Latinoamérica y que lleva a que exista un subsistema público y un subsistema privado que funcionan en condiciones muy, muy diferentes. Entonces, claro, la iniciativa original del gobierno, que era superar esa segmentación a través del Fondo Único, ya no era posible con el tema del plebiscito. Entonces, por lo tanto, yo cuando ya entré, en realidad estábamos en un escenario distinto y, sin embargo, nosotros logramos avanzar en una propuesta que supera la segmentación sin eliminar las ISAPRES a través de la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, que es lo que se legisló también en la ley corta y que está ahora en adjudicación de la licitación. ¿Usted nunca creyó en que hubiese que eliminar las ISAPRES? Lo que pasa es que la eliminación de las ISAPRES, hay una discusión. Yo participé en la comisión de Sistema Privado de Salud que generó la presidenta Bachelet. Estuvimos un año discutiendo en La Moneda, en una comisión que dirigió Camilo Cid, justamente, de cómo superar, de FONASA. Sí, que ahora es director de FONASA, de cómo superar la segmentación. Y ahí hubo 2 propuestas. Esto fue el 2014, si no me equivoco. Una propuesta era avanzar hacia un sistema universal y otra propuesta era mantener como un sistema que tuviera la participación de seguros privados. Yo, como salubrista, la mayoría de los salubristas pensábamos que se tenía que avanzar a un sistema universal, que no significa un sistema único, porque también a veces se homologa el universal con único. Sí. Por ejemplo, Inglaterra tiene un sistema universal, Australia, pero no es único. Mucha gente tiene seguros privados complementarios. Es lo que le hemos escuchado a Jaime Mañalich también en su momento, y que fue parte de su idea como ministro de Salud de Piñera. Claro, avanzar hacia un sistema universal. En esos sistemas universales pueden avanzar de 2 formas, o a través de lo que es un fondo y que es un seguro público universal, o la alternativa, que es constituir un sistema universal con la participación de los seguros privados. Pero eso requiere efectivamente una condición que nosotros hoy día no tenemos como para hacerlo en el corto plazo. Entonces, que es por ejemplo, para avanzar en acabar con las preexistencias de las ISAPRES y que avancen hacia un trabajo conjunto con el seguro público, se requiere tener un fondo de compensación, se requiere regular los precios, se requiere tener sistemas de información que todavía no tenemos. Entonces hay condiciones que en realidad no están todavía adecuadas para avanzar hacia ese camino. Y siempre ha estado la discusión en estos años de cómo avanzar hacia ese Pero llevamos sistema universal. Años discutiendo, ministra. Muchos años. Demasiado. Ya usted recordaba años. Esa comisión en tiempo de Bachelet. 2014, yo recordaba a Jaime Mañalich como ministro de Salud, que también tenía esta agenda. Y no claro, lo que a nosotros nos interesa es que efectivamente, cualquiera sea el arreglo institucional, se cumplan las leyes, los principios de la seguridad social, dado que se está trabajando con fondos de la seguridad social. Y eso, como
digo, tiene dos tipos de arreglo distintos. El gobierno lógicamente tenía una propuesta de avanzar hacia un fondo y como te comentaba, después del tema del plebiscito de la Constitución, donde la Constitución actual, que es la que sigue vigente, dice que la persona puede elegir sistema de salud. Hay una controversia respecto a eso, porque hay constitucionalistas que dicen que no implica los seguros, pero para nosotros en la comisión nos quedó claro que sí implicaba los seguros, no solo el prestador de salud. Por eso nosotros finalmente lo que seguimos avanzando cuando aprobamos la ley corta es en tener un sistema en que el seguro público tuviera la posibilidad de complementarse con seguros privados y generar un sistema que superara la segmentación a nivel de seguro de prestadores en el seguro público, como es FONASA, pero a la vez presentamos el proyecto de ley que acaba con todas las normativas de las ISAPRES que están en contra de la seguridad social, que es el proyecto de ley define las preexistencias. Y ambos, bueno, el de FONASA avanzó porque avanzó con la ley corta, y en el caso de la fin de preexistencia está en la Cámara de Diputados y tenemos que ir a la Comisión de Hacienda, que la verdad es que ha sido complejo, porque hay muchos otros proyectos de prioridades, pero está ahí, ya pasó por salud, tiene que ir a Hacienda para que terminemos el primer trámite en este gobierno. Y eso sí sería, de aprobarse el fin de las preexistencias, sería un cambio en la dirección o en la lógica, ¿verdad?, de avanzar hacia esta idea más universal, más pareja, menos segmentada. O sea, sí, el hecho, la verdad es que para mí, como especialista, el hecho de la modalidad de cobertura complementaria es una buena alternativa porque trabaja con el seguro público, con seguros privados complementarios y trabaja con prestadores públicos y privados. Y es como, desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos, nos parece que es más eficiente. Hoy día misma salía en los análisis de la CACEN que estamos en el punto más alto de cobertura de seguro de salud de la población. Y eso también es un gran avance, que tengamos más gente protegida. Ministra Jimena Aguilera, estamos conversando con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. ¿Le preocupa que pueda haber una reversión de algunos de estos cambios, de estos logros, un cambio de enfoque, de mirada a propósito de la llegada del nuevo gobierno? Bueno, la verdad es que siempre pueden haber cambios cuando llega un nuevo gobierno, pero en el tema de salud, yo diría que la mayor parte de la gente lo que quiere es tener un sistema en que la gente llegue a la cobertura universal de salud, es decir, que tenga sus necesidades de salud cubiertas en la forma oportuna y con el menor gasto de bolsillo. Hay un tema de principios que yo diría que son bastante compartidos. Ahora, la forma, efectivamente, hay formas de cumplir con eso que a nosotros nos parecen más o menos eficientes desde el punto de vista del uso de los recursos y de lo que el fondo del aprovechamiento del aparato público, porque y eso a veces está más en cuestión dependiendo de las líneas políticas en la cual la gente pertenezca. Para mí, por ejemplo, el sistema, y para nosotros en el gobierno, el sistema público es una gran garantía de poder tener acceso para toda la población en lugares donde sobre todo en lugares donde no hay un atractivo para que funcione, y también es un sistema que finalmente regula el precio de las prestaciones a las cuales la gente accede. Porque nosotros tenemos un gran aparato público, a veces se dice que tiene la misma cantidad de recursos que el privado, que no es así, porque la verdad es que en el sistema público está, de las personas mayores, que son las que más gastan, está de la gran mayoría, o sea, si tenemos el 85%, creo que estamos como en el 86% en FONASA, porque estábamos en 82% y subió hace poco, en las personas mayores de edad es desproporcionadamente más alto. Es más del 90% de las personas mayores. Entonces, tú no tienes la misma composición de población en los sistemas. Y la verdad es que nosotros como sistema, como mencionaba al principio, somos capaces de otorgar acceso a la atención de salud en todos los lugares, incluso con estaciones médicos rurales, a través de la atención primaria, a través de hospitales de primer nivel, cuando son hospitales rurales, hasta la alta complejidad, de manera de tener indicadores como los que hoy día tenemos, que la gente, es cierto, que tenemos problemas de oportunidad de la atención, en atenciones electivas, pero nosotros tenemos una expectativa de vida que supera la de Estados Unidos, supera la de Alemania, y eso no es porque gastemos más. Justamente gastamos menos. Entonces, el tener un sistema público fuerte para nosotros es importante y eso es un valor. El tener una atención primaria en la cual hemos aprendido a trabajar con los alcaldes de distintas adscripciones políticas, en confiar en una atención primaria descentralizada. Nosotros no hemos nunca planteado descentralizar, o sea, desmunicipalizar la atención primaria.
trabajar con ellos, el entender que, por ejemplo, el trabajo intersectorial, que es el que contribuye a proteger la salud, a mirar a la persona y al territorio en la integralidad, requiere esa participación del aparato de la atención primaria que es pública y que si uno la fragmenta, por ejemplo, en el sector privado no va a tener la misma integralidad de visión. Claro, esas cosas a uno pueden preocuparla, pero bueno, no he visto yo señales que todavía no sabemos en realidad señales que vayan en otro sentido, así que la verdad es que estamos expectantes y hay una cultura de salud bien fuerte en Chile. Usted siempre ha estado en una medida muy importante vinculada al sector público, pero otra cosa es llegar a ser ministra. ¿Hubo algo que usted que estando no en el cargo de ministra, desde afuera, desde las distintas posiciones que tuvo, insisto, cercana al sector público, pero ¿hubo algo que descubriera como ministra que no había visto antes? Bueno, es cierto, yo trabajé muchos años en el ministerio, fui jefa de departamento, jefa de división, claro, pero no tenía este contacto y a pesar de que participé, por ejemplo, en el tema legislativo del GES, en la reforma y todo eso, claro, el tema del contacto más directo con el Congreso es distinto. Claro, me imagino. Claro, eso yo diría que es el cambio, claro, la diferencia, porque en el fondo nosotros tuvimos y tenemos una agenda muy importante de leyes. No todas las carteras tienen tantas leyes, nosotros somos de las carteras que más leyes participa. Y la relación con el Congreso, claro, es distinta. Y por supuesto todo el tema más político, contingente. ¿Se reconoció a sí misma con habilidades políticas o no? O sea, yo pienso que sí tengo alguna habilidad política porque he estado 3 años y medio en la cartera. Claro que es una cartera compleja, que hemos tenido distintos tipos de crisis y que ha habido que irlas enfrentando. El mismo hecho de que yo tenga un background técnico y que tenga una especialidad que tiene que ver con la salud poblacional, yo creo que me ayuda. El que haya ayudado al gobierno anterior en forma ad honorem durante la pandemia también me ayudó a tener una buena recepción de alguna forma en la oposición. Pero claro, es esa contingencia, esa continua, el tema de que el sector tiene crisis en forma continua, claro que es distinto a la labor más técnica que yo tenía en el ministerio. Ministra, un tema súper recurrente y que me imagino usted lo tiene que haber mirado con un poquito de angustia incluso en el debate de las campañas presidenciales, primera vuelta, segunda vuelta, fue el de las listas de espera. O sea, las listas de espera aparecían, con información correcta, con información exagerada o no exagerada. Con promesas absurdas. Con promesas que parecían bastante impracticables finalmente también, ¿verdad? Sí. ¿Qué explicación estructural ayudan a entender por qué seguimos hablando de las listas de espera, incluso cuando tenemos más recursos también, y cuando se le ha inyectado más recursos al tema? Claro, bueno, al sector se le han inyectado un 30% más de recursos en esta gestión, que refleja una prioridad que le dio el Ejecutivo y el presidente a la salud. ¿Por qué aparecen continuamente las listas de espera? Bueno, efectivamente el tema de las listas de espera y la oportunidad de la atención es un desafío global. En primer lugar, nosotros tenemos un sistema de salud administrada en el sistema público. Eso quiere decir que hay una puerta de entrada, que es lo mismo que tiene Canadá, España, Inglaterra, Australia, que tiene un sistema público universal y que tú tienes que entrar al sistema a través del médico general, el general practitioner, una puerta de entrada definida. Y no puedes llegar y ir a un especialista. Eso no ocurre en ninguna otra parte, así de que uno vaya directamente al especialista cuando entra en el sistema público de salud. Entonces, cuando te atienden en la atención primaria, la mayor parte de los problemas se resuelven ahí, pero una cierta proporción requiere un especialista o una cirugía electiva. Entonces, lo que cuesta, porque en el fondo yo incluso tuve una interpelación sobre el tema de listas de espera, es que es muy fácil vender en forma muy simple, decir, no, es que aquí hay más gente. Claro que hay más gente porque teníamos el sistema totalmente cerrado durante la pandemia y nosotros nos interesa atender más gente, entonces hay más personas. Pero lo que realmente importa y en lo que mide incluso la OECD es cuán rápido las personas se atienden, cuánto tiempo están esperando por esa prestación, esa atención de especialistas, esa cirugía. Y por eso nosotros establecimos la meta en ello. Entonces esto es, claro, explicar qué es el tiempo y no el número de personas es un poco más sofisticado. Entonces, si alguien quiere pegarte, políticamente dice, no, pero antes cuando llegó el gobierno había 1 millón de personas en la lista de espera, ahora hay 2,5 millones, o 2 millones creo que hay ahora. Claro, hay más personas que están dentro del proceso de atención. Pero cuando nosotros llegamos, ese millón de personas tenía una espera mediana de 22 meses y hoy día están en menos de 10 meses.
Entonces, igual 10 meses es mucho, claro, es mucho. Sí. Y los países desarrollados también vieron, los otros países que miden sus tiempos también vieron una prolongación del tiempo producto de la pandemia y han ido reduciéndose. Entonces nosotros hemos logrado avanzar en reducir los tiempos. Y lo otro que es importante es que nosotros como país tenemos el 80% de la carga de enfermedad con garantías de oportunidad que no son la lista de espera. O sea, la lista de espera es un subconjunto de atenciones electivas, que no son la urgencia, porque uno la urgencia entra por urgencia. Se pega el plantón, estará un día, 2 días, pero te van a atender y no entras a la lista. En la lista de espera están hasta los dentistas. La atención odontológica, claro, que de hecho se redujo a la mitad la espera en la atención odontológica. Claro, pero cuando a veces conocemos esas cifras de tantas miles de personas murieron estando en lista de espera, a veces son personas que estaban en una lista de espera dental hay que que no tenía que ver con la causa claro, muerte. el otorrino, el oftalmólogo, el dentista, que no te mueres tú por estar esperando una atención al otorrino. Y está el tema del GES, que en el GES, que están las principales causas de muerte en Chile, todas tienen garantía de oportunidad. Y esas garantías de oportunidad no son 9 meses, son 30 días para el diagnóstico, son 60 días, son máximo 6 meses para entrar a la cirugía. Y esas garantías se cumplen en el 98% de los casos. Estamos hablando, ministra Aguilera, que las listas de espera no están conectadas con una experiencia de vida o muerte de los pacientes en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, porque esos otros casos tienen que ver con urgencias y GES. Y GES, que se tienen garantía. De hecho, por ejemplo, en España hubo un escándalo, no sé si tú lo viste, respecto a un tema de diagnóstico, no me acuerdo si era cáncer, creo que era cáncer de mama, de mujeres que tenían mamografía alterada o que tenían un Papa Nicolau, no creo que era mamografía. Y que no pasó nada con ese examen. Nosotros tenemos una garantía de oportunidad sobre eso. Hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Se cumple en la gran mayoría. Nosotros abrimos, por ejemplo, 5 millones de garantías de oportunidad en un año con el GES y se cumple el 98% de esas. Entonces, el sistema nuestro, la verdad es que hace 20 años hizo una apuesta por garantizar la oportunidad de las atenciones de aquellas cosas que consideramos prioritarias. Que está mal explicado el tema, sí, ¿verdad? Es que es complejo. Está bien, es complejo, pero al final se entiende fácil. Hay carriles separados, ¿verdad? Hay carriles separados. Las listas de espera son una cosa, los GES y las urgencias son otra. O sea, yo sé que es un tema fome para usted y doloroso y latero, pero en el caso de lo que pasó con su mamá, la confusión en estos planos era brutal. Sí, pues, su mamá entró por urgencia, ¿verdad? No tenía nada que ver con la lista de espera de los pacientes, del paciente que lamentablemente murió, pero que no se tocaba en ninguna parte, con el caso de su madre. Claro. Y ahí hay un cruce, pero tiene que ver con lo mal informados que estamos y con la manera en que se hizo uso también durante la campaña presidencial del tema de las listas de esperas como tema icónico del desastre del sistema de salud que tenemos. El desastre de un sistema de salud que tiene la mejor expectativa de vida del continente. Ahora, ahí se hablaban de soluciones que hemos tenido 2 años sin muertos por virus sincicial, que por primera vez la revista Lancet Infectious Diseases pone en la portada una política pública realizada en Chile. Porque claro, es sobre el artículo que evalúa una política pública que nosotros empujamos. O sea, es una política que antes no ocurría. O sea, nosotros apostamos por traer el anticuerpo monoclonal que se aprobó el 2023 y traerlo a Chile el 2024 y 2 años seguidos tener 0 muerte, pero eso como que no tiene resonancia. A pesar de que nunca, claro, pero es que nunca, yo que soy salubrista de muchos años y que trabajaba en el sector, nunca una política pública chilena había ocupado la portada de una revista científica, como el Lancet. Ajá. Nunca. Es verdad, no, sí, efectivamente. Y uno que anda buscando siempre ese tipo de cosas tampoco las hubiésemos encontrado. Claro. Ministra, solo para cerrar el tema de las listas de espera, ¿verdad? Que usted ha hecho una descripción y una separación bien aclaratoria de cómo opera el sistema en esto. Se escuchaban durante la campaña soluciones que parecían casi mágicas, ¿verdad? ¿Hay algo que usted haya escuchado de lo mucho que se dijo durante la campaña que dijo, mira, podríamos haberlo hecho? ¿O sería bueno que el próximo gobierno lo hiciera? O sea, ¿hay algo que usted crea que de verdad falta por hacer para terminar y cerrar ese capítulo? O sea, lo que nosotros necesitamos hacer en realidad es ir profundizando en las líneas de trabajo que ya se han establecido y que efectivamente han tenido buenos resultados. Ajá. Y eso es trabajar para mejorar la producción y la productividad del sistema público, trabajar con el sector privado, porque también existe como el prejuicio de que por el signo político de mi gobierno, en el fondo nosotros no trabajáramos con el sector privado, cuando en realidad
FONASA compra servicios al sector privado, una cantidad de recursos que es bien llamativa, son varios billones de pesos durante este gobierno. Entonces, efectivamente dicen, no, es que no han trabajado en el sector privado. O sea, nosotros trabajamos con el sector privado. Hay una licitación de FONASA que está abierta. Nosotros derivamos pacientes tanto para la garantía de oportunidad del GES como para las listas de espera no GES. Legislamos una ley especial, el sistema de acceso priorizado, justamente para dar una protección especial a las enfermedades o las intervenciones quirúrgicas que estuvieran en lista de espera más larga y con mayor costo, y que significó sacar 5.000 cirugías de rodilla y cadera desde que empezó esa ley y que se va a continuar los otros años. Entonces eso se está trabajando. ¿Qué cosas se mencionaron que son valiosas? Todo el tema de interoperabilidad dentro del sistema, que nosotros estamos trabajando incluso con el Centro Nacional de Información en Salud, que se ha trabajado en avanzar en esa interoperabilidad para hacer un flujo más eficiente de las personas dentro del sistema público, y que la etapa siguiente es avanzar a la interoperabilidad con el privado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando las personas son afiliadas a FONASA, pueden atenderse a través del sistema institucional, es decir, entrar a la atención primaria y de ahí lo derivan a especialistas, o comprar un bono FONASA e ir directo al especialista. Ajá. Y eso también tiene un subsidio estatal. Entonces, esa atención, esa prestación debería figurar, digamos, en la atención del paciente y descartarla si está esperando un examen, por ejemplo, y ya se lo hizo en el sector privado, tomar esa información y no repetir prestaciones, porque ocurre eso. Entonces, claro, hay que avanzar más en esa integración, interoperabilidad de los sistemas de información. Dar recursos, nosotros tuvimos recursos adicionales para que el sistema público funcionara fuera de hora, además de los recursos para el privado. El sistema público tiene más posibilidades de incrementar su producción, porque tiene una posibilidad mayor de ocupar pabellones los fines de semana, porque el privado ya los tiene ocupados. O sea, no tiene tanta posibilidad de incrementar su producción, a pesar de que lo están haciendo y se ofrecen, pero implica recursos adicionales. Y lo otro que también se habló y que nosotros hemos trabajado y que se puede profundizar es mejorar la resolutividad de la atención primaria. O sea, que la atención primaria tenga más tecnología, de manera que se deriva menos personas hacia el nivel secundario. En eso nosotros empezamos a pagar asignación de especialidad para las especialidades de mayor demanda en la atención primaria, para que tuvieran especialistas. Cambiamos la norma de los hospitales de primer nivel para que puedan tener escáner, para que puedan tener pabellón quirúrgico y empujar un poco más la resolución hacia el nivel local, ahí, claro. Y que no queden en estos mega hospitales donde se concentra mucha demanda y que hace que además la atención sea menos humana, porque es como más masiva. Entonces, todas esas cosas se pueden ir profundizando, pero claro, siempre se puede mejorar y se puede invertir más recursos y con más años se puede avanzar más. Pero que haya aparecido, por ejemplo, eliminar totalmente la lista de espera sería cambiar el hecho de que haya puerta de entrada a través de la atención primaria. Entonces, eso sí que es difícil. Yo diría que no es factible hacer algo así. Ministra Aguilera, que tengo la sensación de que quedaron montones de temas: el envejecimiento de la población, sí, la obesidad, las enfermedades crónicas, las varias comorbilidades con las que circulamos por la vía, pero podemos tener una conversación igual después. Por supuesto. Muchísimas gracias por venir a Pauta Propia, ministra. La ministra de Salud, Jimena Aguilera,